Y pues buenas noches, iglesia, que te conectas por YouTube a Casa Shalom Los Ángeles. Buenas noches, familia de Casa Shalom Los Ángeles. Como saben, estamos reunidos todos los días a las 7 de la noche en tiempo de Los Ángeles, con diferentes actividades que el Señor ha puesto en el corazón de nuestro pastor Oscar Ramírez. Tenemos ministración, tenemos devocionales, tiempos de oración, enseñanza. Realmente el Señor ha sido bueno con Casa Shalom Los Ángeles y te invitamos, puedes ser parte de nosotros. Si quieres estar en las reuniones en vivo donde está la familia que nos conectamos por Zoom, puedes pedirnos en nuestras redes sociales los links y con gusto te los compartimos para que te integres y seas parte de esta familia. No importa en qué lugar de las naciones te encuentres, agradecidos con el Señor por esta tecnología con la que podemos unirnos desde todo el globo terráqueo y alabar y adorar su nombre y escudriñar sus escrituras, que es lo que realmente hacemos en esta congregación. Somos 100% cristocéntricos, somos 100% bíblicos y definitivamente la invitación queda abierta para ti. El día de hoy, que nos toca devocional, olor fragante, como le llamamos, estamos por terminar el libro de Josué y eso me llena de gozo porque sé que a la familia de Casa Shalom, como a mi vida, el Señor ha dejado enseñanzas maravillosas en este estudio. Sabemos que nuestra porción, nuestra heredad, el Señor nos la ha entregado, pero nosotros tenemos que ser esforzados y valientes, como dice el libro de Josué, para poder poseer esa tierra espiritual. Definitivamente tenemos que poseerla y para ello es un espejo de nuestra vida espiritual todo lo que sucede en el libro de Josué. Mientras buscas tu capítulo 23 en tu libro, en tu Biblia de Josué, y te preparas y te pones cómodo, cómoda para que escudriñemos esta noche verso a verso ese capítulo 23. Voy a hacer una pequeña mención de qué nos dejó el capítulo 22 para recordar un poco. Y definitivamente nos dejó una enseñanza que para el día de hoy y para todos es muy, muy profunda. El rumor casi destruye una nación. ¿Recuerdan? El rumor no solo afecta al que lo dice y al que lo recibe, contamina a la comunidad entera, porque cada oído que escuche ese rumor se va a convertir en un nuevo punto de infección espiritual. Israel, recordemos, dice Josué 22, habiendo oído, casi desata una guerra entre sus hermanos, porque escuchó un rumor y ni siquiera había ido a confirmar plenamente en físico qué era lo que estaba sucediendo. Un rumor nunca se va a quedar en dos personas, definitivamente. Se vuelve una cadena que distorsiona la verdad y va caminando y caminando. Rompe confianza, divide relaciones, familias, congregaciones y termina creando pecado real donde solo era una percepción equivocada lo que se tenía. No era pecado. El tener una percepción equivocada no es estar faltándole al Señor, pero sí lo que provoca si nosotros lo dejamos correr. Aprendimos también que la intención importa más que la apariencia. Ese altar del cual Israel había oído, de la media tribu de Manasés y los demás, parecería y parecía, pues, les pareció a ellos que era un altar de idolatría, pero era realmente un testimonio de fidelidad hecho desde un corazón sano y un corazón agradecido para Dios. Por eso tenemos que aprender que no todo lo que parece pecado lo es. Y además necesitamos tener bien claro que el discernimiento y la madurez exigen evaluar antes de que condenemos las situaciones. Otra cosa que aprendimos es que la comunicación se preserva con diálogo, no con espada. Cuando Israel finalmente pregunta la verdad sobre ese altar que él consideraba, todo Israel consideraba que era idolatría, la verdad se aclara y entonces se detiene la guerra y el odio entre hermanos y el enojo, mostrando y nos mostró que la palabra honesta siempre salva lo que la emoción enferma destruye. Por eso tenemos que pedirle sanidad y dejar al Espíritu Santo trabajar en nuestras emociones. Si nosotros seguimos caminando desde la emoción, vamos a desbaratar todo lo que tenemos alrededor.
todo lo que el Señor nos ha dado, toda bendición que nos ha entregado, nosotros la vamos a destruir. Necesitamos sanar nuestras emociones y eso lo hemos aprendido en un curso que imparte nuestro pastor Oscar Ramírez, que se llama Libre Soy, los miércoles a las 7 de la noche en Casa Shalom Los Ángeles. Y es un curso que te recomiendo si no eres parte aún de él. Es un curso en el cual aprendemos a que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestro interior y que puedan salir todas esas heridas que traemos desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, que incluso ni siquiera conscientes estamos. Sí, definitivamente es algo en lo que debemos de trabajar junto con el espíritu, que requiere de nuestra parte disciplina, empeño, dedicación y entrega. Créeme, o sea, no te lo voy a decir que es algo muy fácil y que se da de la noche a la mañana, es un trabajo continuo el que tenemos que hacer internamente. Y cuando creemos que ya terminamos con algo, el Señor viene con su Espíritu Santo y nos muestra otra cosa. Otra cosa que aprendimos es que la memoria del pacto sostiene la unidad. Las tribus del oriente levantaron ese altar que para Israel, repito, parecía que era idolatría, y realmente lo levantaron para recordar que la pertenencia que tenían de Yahweh nuestro Señor. Enseñaba que la identidad espiritual se afirma con señales que nos unen, no con gestos que dividen. Señales que nos unen entre nosotros hoy en día, ¿qué podrían ser? Cortar el rumor, que no se hallado uno de nosotros esparciendo rumor, ni de personas fuera de la congregación, ni de las personas dentro de la congregación. Orar juntos como cuerpo, declarando que el Señor es Dios sobre todos nosotros. Es una señal que nos identifica que estamos en el pacto. Afirmar la verdad públicamente para cortar el rumor y proteger la identidad es otra herramienta que definitivamente nos puede ayudar. Afirmar la verdad públicamente. Cuando algo te suena, te están platicando y hay varias personas alrededor y es un rumor, no es algo real, debemos de frenarlo en ese momento, proteger la identidad de quien se está hablando. Y es parte también de lo que el Señor nos enseña con amar a nuestro prójimo. Cuando uno saca los trapitos al aire de nuestro prójimo, no estamos amándolo. Por más mal y por más desagradable que sea esa persona para ti y que me puedas decir, ay, es que cuando la veo el estómago se me hace chiquito, no estás fluyendo en el amor del Señor. Él nos ha enseñado y yo te puedo asegurar que me ha enseñado de maneras bien difíciles para aprender lo que verdaderamente es el amor. Honrar el compromiso es otra señal que tenemos. Servir, sostener, dar un testimonio de unidad, de ayuda al prójimo. De ayer les decía que yo me gozaba y que mi corazón estaba muy emocionado porque, y se lo comentaba a Alexandra delante de ustedes, si bien es cierto, yo hablé con Alexandra todo el día y estuvimos al pendiente de ciertas cosas, más alegría me daba el recibir mensajes de hermanos que no tenían el WhatsApp de Alexandra, preocupados por ella, por su país, preguntando cómo estaba. Incluso en la reunión se presentaron personas, ¿no? Abrieron sus cámaras y dijeron y preguntaban de qué manera podemos ayudar. ¿Hay alguna forma que podamos ayudar? Y eso nos habla de coinonía, nos habla de familia y regocijarnos con eso. Entonces, realmente honrar el compromiso que tenemos con el Señor involucra muchas cosas. Ayer lo que hicimos fue realmente servir al Señor, sosteniendo las manos de Alexandra en oración. Y digo Alexandra porque fue algo que sucedió el día de ayer, pero sucedió en Venezuela y sostuvimos las manos de Jan, el asistente, la mano derecha de nuestro pastor Eduardo, en Venezuela cuando hace poco fue ¿cómo se llama? El terremoto también allá. Pero gracias a Dios que nos permite y que nos da la capacidad y la forma de poder cada día más esta congregación Casa Chamorlón Los Ángeles, de honrar el compromiso que tenemos con el Señor. Hablar palabras que edifican es otra señal que nos identifica con el Señor a todos nosotros.
porque nuestras palabras se convierten en un altar que nos une y que no nos divide. La obediencia protege también nuestro futuro y la del pueblo. Cuando se aclaró la intención de las tribus que habían hecho el altar, que no era para idolatría, con esa aclaración de intención, Israel reconoció la fidelidad que tenían estas tribus con el Señor en el pacto y que no los iba a dañar. Ellos lo que temían eran, recordemos que muchas veces Israel había sido castigado por el pecado de una sola persona. Entonces, cuando Israel se da cuenta que estas tribus levantan ese altar y hace caso del rumor que era para idolatría, Israel pensó que el Señor se iba a venir sobre ellos. Por eso ellos mismos se quisieron levantar en armas contra estas tribus para detenerlos y que no viniera la furia del Señor sobre ellos. Pero cuando Israel reconoció que la fidelidad al pacto era la base de la estabilidad de estas agradecidas tribus, entonces se confirmó la obediencia. Y es lo que pasa con nosotros. Cuando la obediencia se confirma, mantiene viva la comunión y evita crisis innecesarias en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, en las reuniones. Nos ha dejado mucho Josué 22. Y ahora vamos a Josué 23 a ver qué regalos más el Señor nos da de revelación. ¿Listos? El capítulo 23, la primera parte se llama Exhortación de José al pueblo. Y el capítulo, a partir del versículo 1, leamos. Aconteció muchos días después que el Señor diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado de años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y a sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Yahweh, vuestro Dios, ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque el Señor vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte, en herencia para vuestras tribus, estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, esto es el Mediterráneo, hacia donde se pone el sol, y el Señor vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como el Señor vuestro os ha dicho. Estamos frente a un tiempo posterior a la consolidación territorial, a toda esa distribución que ya estudiamos juntos y que tanto nos enseñó esa distribución territorial a cada una de las tribus. La palabra que acabamos de leer nos dice muchos días. Eso en hebreo significa un periodo largo, un periodo muy prolongado, muy extenso. Los cálculos que se pueden hacer es que han pasado más de una década, de que se le entregó la última tierra que fue a los levitas y a los sacerdotes, a este momento que queda en la historia del pueblo de Israel y en la palabra viva de nuestro Señor, donde Josué está llamando a todo el pueblo. 10 años después de que ya están viviendo, que están asentados en sus propios territorios, y ha pasado algo maravilloso que solo el Señor puede hacer después que el Señor diera reposo a Israel. Y ese no es un shalom, no viene desde la palabra shalom, viene de otra palabra, el reposo que nos menciona aquí, desde el hebreo, que su significado es descanso otorgado por Dios. Realmente el descanso, el verdadero descanso es el único que puede ser entregado por Dios a nosotros. Y este nuaj indica no nada más descanso físico, está hablando más allá, como es el hebreo maravilloso, que va a profundidades. No indica descanso físico, mental, está hablando de estabilidad política y militar. Ese reposo lo entendemos mejor al recordar la promesa que Dios les había hecho antes, porque todo lo que está viviendo en este momento Israel
en tiempo del libro de Josué, la mayoría eran profecías que venían desde más atrás. En este caso, Deuteronomio 12, del 10 al 11. El Señor les dijo, mas pasaréis el Jordán y él os dará reposo de todos vuestros enemigos. Esa palabra y esa promesa incluye seguridad para vivir la Torah, la instrucción, la palabra de Dios en la tierra. Y es maravilloso, ¿no? Que se los haya profetizado tantos años después y ahorita seamos testigos en el libro de Josué de cómo se cumplen esas promesas. Y incluía esa seguridad, al darles ese reposo, ellos podían vivir en esa tierra para poder vivir en la vida individual, en la vida de cada uno, un reposo, obedeciéndole la palabra del Señor. Y este reposo no es ausencia de batalla, porque iban a tener muchísimas batallas después, sino la capacidad de escuchar la dirección divina en cualquier circunstancia. Eso es el reposo que el Señor les estaba prometiendo. Tú escuchas mi voz en cualquier circunstancia, la obedeces, Shema, Shama, como hemos estudiado, y entonces vendrá ese reposo alrededor. Las fronteras desde el norte que involucran el monte Hermón hasta el sur, que es el desierto del Negev, estaban ya bajo el control israelita, aunque no completamente ocupadas. Recordemos que hubo muchísimas tribus que el Señor les pidió que se deshicieran del enemigo y ellos lo que los hicieron no los destruyeron, les recibían el pago de impuestos y les permitieron seguir vivos. Y eso va a tener consecuencias muy grandes y lo vamos a ver la próxima semana. Pero realmente no estaban por eso totalmente ocupadas. Y en esta porción que leímos también, Josué él mismo dice que está viejo y avanzado de años. Una situación que tú y yo vimos desde Josué 13, donde el texto nos afirmó, Josué era ya viejo y entrado en años, ya nos estaba diciendo que este gran líder del pueblo de Israel físicamente estaba minando mucho. Y eso de avanzado en años, esa palabra avanzada desde el hebreo, es cargado de días, pero que no está expresando un desgaste físico. Se refiere a su vida interna, a la plenitud de vida y de autoridad, y así lo está describiendo la palabra, una persona lleno de vida en plenitud y autoridad. En el mundo hebreo, la vejez no era un símbolo de, de tristeza, de desecho, de desencanto. Era un símbolo de legitimidad para exhortar, tenía la autoridad para exhortar, como también lo vemos en primer libro de Reyes 2, cuando David ya era viejo y lleno de días, nos dice la palabra, cuando hablaba del mandato a su hijo Salomón, donde la edad marca el momento de transmitir la dirección final. Y así es como está Josué en este momento, es momento de entregar, de transmitir la dirección final al pueblo. El llamado a todo Israel que nos menciona esta porción no significa cada individuo, sino la estructura representativa del pacto, a las cabezas de cada estructura que representaba el pacto con el Señor, en donde cada grupo tiene una función cultural específica, definitivamente. Nos habla de los ancianos, los sequimín, esos hombres con autoridad moral y experiencia que guiaban al pueblo. Josué los guiaba, pero había un grupo de ancianos, que esto no quiere, y lo repito otra vez, no tiene nada que ver ancianos con la edad, se refiere a personas maduras espiritualmente que de acuerdo a su testimonio son capaces de dirigir al pueblo. ¿Ok? No es edad física precisamente. Otro de los de liderazgo de grupo eran los príncipes. Y esto viene desde el hebreo que es sarim. Y no se refiere a príncipes hijos de reyes, porque incluso ahorita en esta sección ni siquiera existen los reyes dentro de, el gobierno de Israel. Estos sarim, que la Reina Valera lo traduce como príncipes, está hablando de jefes políticos y nobles que administraban las decisiones también del reino. Tenemos jueces,
Los shofetim, desde el hebreo, esos responsables de aplicar la ley, resolver disputas y mantener justicia. También nos hace referencia a oficiales, los choterim. Se parecen mucho a las palabras. Jueces es shofetim y oficiales es shoterim en hebreo. Son administradores, escribas y supervisores que ejecutaban las órdenes de liderazgo y organizaban. Era una especie de grupo de servicio a la comunidad. Y esta reunión de estas cabezas de los grupos que representaban al pueblo de Israel nos recuerda el mismo patrón de Éxodo 24:1, donde escrito está, y dijo el Señor a Moisés, sube, y los ancianos de Israel, y los ancianos de Israel también inclúyelos. Ahí nos muestra la autoridad espiritual siempre se va a transmitir en presencia de los líderes. José repite su condición de edad no porque se sienta débil o porque haya debilidad emocional en él, sino por legitimizar la transición de liderazgo que va a suceder. Porque en la cultura semítica antigua, la repetición de la edad en discursos finales de la vida de una persona era un recurso realmente de solemnidad. Como ocurrió en Deuteronomio 31:2, Moisés dice, yo tengo ya 120 años. Geográficamente, esta reunión ocurre en Siquem. No lo va a confirmar el próximo capítulo, el último capítulo de este libro que es Josué 24. Esta reunión ocurre en Siquem, que realmente es el lugar de renovación del pacto, como lo podemos llamar, de Asamblea Nacional, de declaración pública. Pasado tantos eventos desde Abraham en ese lugar tan importantes. Abraham ahí levantó un altar, Jacob enterró ahí ídolos, José pidió ser sepultado en ese lugar. Y Josué, en este caso, reúne a todo Israel para firmar públicamente el pacto con el Señor. Siquem geográficamente es un valle estrecho entre dos montes. Los montes que conocemos del monte de la bendición y el monte de la maldición. Gerizim y Ebal. Un escenario donde la nación escuchaba, respondía, se comprometía también. Y funcionaba este lugar para declarar quién era el Señor, quién era Él y quién era Israel y a quién le pertenecía. Josué apela a la experiencia visual del pueblo. Habéis visto, les dice. Desde el hebreo es percibir con entendimiento. Y les está diciendo y implica memoria espiritual, no solamente una observación humana, sino hay una memoria espiritual en ese habéis visto que Josué les dice. Apela a lo que ha sucedido todo ese tiempo que han estado ahí. El Señor nuestro Dios es quien ha peleado por vosotros, les dice, y nos conecta directamente con Éxodo 14:14, con la promesa que en ese momento le dio el Señor a Israel. El Señor peleará por vosotros. Y ellos lo han visto cómo el Señor con mano fuerte los ha sacado adelante. Pasó el tiempo del desierto y de andar rodando por ahí, por esas tierras, pero ahora que han cruzado el Jordán se han dado cuenta que la mano fuerte del Señor los ha sostenido como nosotros en nuestra vida. Pasamos todos los desiertos, pasamos una vida pasada, anterior sin nuestro Señor Jesucristo, pero el Señor peleó siempre por nosotros. Ha sido tan bueno que tú y yo estamos aquí sentados, pudiendo escudriñar las escrituras, gracias a que Él peleó por nosotros todas las batallas a las que nos encontramos, incluso sin conocerle, incluso sin reconocérselas. Pero si no nos hubiera protegido y guardado, tú y yo no tendremos aliento de vida para estar esta noche escuchando este capítulo 23 de Josué. El texto subraya que Israel no venció por superioridad militar, definitivamente, dice peleado, combatiste en favor de otro, es lo que significa desde el hebreo, que nos revela una acción divina, directa. La perla espiritual aquí es que la memoria de lo visto va a sostener la obediencia futura como nos sucede a nosotros, cuando recordamos esa intervención divina en otros tiempos, cuando ni siquiera conocíamos a Cristo,
Y cuando venimos a Cristo entendimos que todo es pasado y que Él hace todas las cosas nuevas. Entonces, ni siquiera nos preocupa la etapa que viene, porque estamos espiritualmente tan alineados con Él que entendemos que lo que viene, lo que sea, está bajo su control y propósito. Que quizás puedan venir cosas difíciles, sí. Nadie, no, en ningún lado de la palabra dice que cuando el Mesías llegara a tu vida las cosas iban a ser fáciles. Ni siquiera fueron fáciles para él pisando esta tierra, mucho menos, mucho menos nosotros, ¿no? Pero sabemos que su intervención divina, que ha sido antes de Cristo en nuestra vida y después de Cristo en nuestra vida, Él nos ha sostenido y ha sido bueno. Y hasta el día de hoy ha sido bueno, como dice la palabra, y nos ha traído hasta aquí. Este reparto del que nos habló la porción lo hemos estudiado ya en todos los capítulos de Josué, creo que no lo sabemos todos de memoria. La palabra goral en hebreo que significa suerte, pero que es una suerte de asignación divina, que nada tuvo que ver en el azar, que fue dirigido cada terreno, cada espacio entregado a cada tribu, incluso cuál espacio le pertenece a cada tribu, fue dirigida por nuestro Señor. Fue una distribución guiada por Él, como fue instruccionado por Él también en Números 26:55. Él dijo, y se los había prometido, la tierra será repartida por goral, por suerte, por asignación divina. La geografía del versículo es precisa, familia. Desde el Jordán, que es la frontera oriental, hasta el mar grande, que es el Mediterráneo, es el límite occidental, hacia donde se pone el sol, dice la palabra. Y esto es un hebraísmo. Y recordemos que un hebraísmo es una forma popular dentro del hebreo de referirse a ciertas cosas. Es un hebraísmo usado para referirse al occidente, ese hacia donde se pone el sol. Y es usada también en Deuteronomio 11:24 que dice, desde el desierto hasta el Líbano y hasta el mar donde se pone el sol. Arqueológicamente, esta franja de la que nos está hablando la porción va a incluir territorios con presencia filistea, cananea, amorrea, pero dice, así las destruidas como las que quedan, revelándonos que la conquista fue parcial, como lo comentaba yo al principio, y lo sabemos. Algunas ciudades fueron sometidas, otras quedaron bajo control indirecto, y eso nos viene a recordar que Dios asigna la herencia incluso cuando el proceso no está completo. La posesión de nuestra tierra espiritual es progresiva, no instantánea, pero esta ya nos ha sido dada antes de que la poseamos. ¿Por qué? Porque Él ha prometido y su promesa, como lo hizo en José, si lo volvemos a revisar, Josué 1, esta tierra que yo te he entregado, hablando de pasado. Él ya la había entregado y lo que tenía que hacer Israel, como sucede con nosotros al venir a Cristo, nos entrega la tierra espiritual. Pero tanto Israel como nosotros teníamos que ganárnosla, luchar por ella, arrojar la idolatría de nuestro corazón, arrojar por medio, obviamente, todo esto de la ayuda del Espíritu Santo, porque solos no podemos, pero arrojar todas esas capas de dureza de nuestro corazón, liberarnos de las cadenas por medio del Espíritu Santo, dejar que el Señor sane nuestras heridas, sane nuestro carácter, haga una transformación de mente de tal manera que podamos verdaderamente poseer la tierra, no nada más heredarla, sino hacernos la propia. También habla de las echará, habla de remover con firmeza hasta despojar completamente y las arrojará, desalojar para dar herencia. Estas dos palabras, desde el significado más profundo del hebreo que del español, las echará y las arrojará, nos describen una acción continua. Y también aparecen de la misma forma en Éxodo 23:30. Poco a poco los echaré de delante de ti, mostrando que la conquista, ya sea de la tierra física o de la tierra prometida, espiritual, es un proceso gradual. Y el proceso gradual va a avanzar conforme nosotros lo permitamos. Porque el proceso ahí está, la ayuda ahí la tenemos. Tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro auxiliador en todo momento, pero si no lo permitimos, ese proceso gradual se va a detener.
y va a ser mucho más lento también en nuestra vida espiritual. Vosotros poseeréis sus tierras, dice la palabra. Y nos conecta con la promesa de Josué 1:3 al principio de este libro. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, donde la posesión depende de obediencia únicamente. Culturalmente, poseer es tomar posesión activa y pactal dentro del pacto, entrar, establecer, afirmar, madurar y vivir lo heredado. Y también implica establecer justicia, construir, sembrar, vivir conforme al pacto, a la palabra del Señor. Poseer es permanecer, familia. Si tú posees, permaneces. Y si permaneces es porque estás siendo obediente. Poseer es permanecer y permanecer es obedecer. Dios no nada más nos promete y nos cumple la victoria. No, ya ganamos y ya, vámonos a otro terreno espiritual. No, sino también la permanencia en el camino espiritual. El versículo 6, a partir de ese versículo leamos, dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de Moisés. Y yo lo subrayaría y le pondría colores que dice, esforzaos pues mucho. ¿En qué? En guardar y en hacer. Solita la palabra nos responde. Tenemos que esforzarnos y va a ser mucho para lograr guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de Moisés, en la Torá, en la Biblia para nosotros, sin apartaros de ellos ni a diestra ni siniestra, ni a la derecha ni a la izquierda, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros. Y esto me recuerda mucho que somos del mundo, más no del mundo nosotros. Y todo esto aplica a nuestra vida espiritual de una forma directa. Para Israel le estaba advirtiendo las naciones que han quedado con vosotros. Para nosotros nos advierte la falta de una transformación mental, la falta de sanidad, a lo que nos lleva a nuestra concupiscencia directamente, más al enemigo que lo tenemos en contra. Entonces, todo eso aplica exactamente igual que para Israel, como les está hablando Josué en este momento. Ni hagáis mención, ni joréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas el Señor vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado el Señor delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá 1000, porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él los dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis al Señor vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que el Señor vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que será por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Fuertes palabras, sí, pero es una forma de advertirnos, como le estaban advirtiendo a Israel. ¿Quieres mantenerte en pacto? Tienes que no hacer lazos con lo que tienes alrededor que no se alinea a la palabra del Señor. La exhortación inicia con un mandato que exige firmeza espiritual y precisión absoluta. Esforzaos, hazak desde el hebreo, fortalecerse interiormente es lo que significa, fortalécete interiormente. Ese fortalecernos interiormente nos describe la capacidad que Dios nos imparte para sostener la obediencia, el pacto. Y este llamado también aparece al principio del libro, Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda.
Queremos prosperidad espiritual que se traduce a sanidad emocional, física y de nuestro territorio aquí en el plano físico. Sigamos el consejo de Josué 1:7. Esforzarnos y ser valientes, cuidar todo lo que está escrito en la palabra, sin apartarnos de ella ni para la derecha ni para la izquierda. Y entonces vamos a ser prosperados en todas las cosas que emprendamos. Solamente esfuérzate y sé valiente. No se refiere a le echo ganitas, me voy a esforzar yo desde mi carne, échale los kilos, como dicen en México, sino este versículo establece una fidelidad a la instrucción divina, la emuná. Dice que guardar ese verbo que tanto hemos estudiado, oye y guarda, que en este caso es para guardar, llamar, custodiar con vigilancia, implica proteger el cumplimiento de la palabra como se protege la frontera del enemigo, con la propia vida, mientras que la palabra hacer aquí significa ejecutar con precisión. Exige una acción concreta que encarne la palabra que el Señor ha dejado en su libro. Libro de la ley de Moisés se refiere a la Torá, a la instrucción y la Torá sabemos que desde el hebreo significa instrucción, dirección. Y es la revelación que marca el camino correcto para la gente de Israel y para nosotros, para aquel tiempo del libro de Josué y para nosotros, pese a que han pasado siglos. La palabra del Señor, la Biblia, no es que esté de moda hoy, no es que sea antiguo, no es que sea, no, es nuestro pan vivo de todos los días. Y es lo único que nos da esos ríos de agua viva corriendo en nuestro interior. Culturalmente, en Israel, la Torá era leída públicamente en las asambleas, reunían a todo el pueblo y el sumo sacerdote y los levitas se encargaban de leerla y explicarla. Y su cumplimiento definía la estabilidad incluso nacional de toda la nación completa. Por eso Josué les ordena que no se aparten y por eso van a ser prosperados en todas las cosas que emprendan, porque mientras sigan la palabra del Señor es continuar en pacto con el Señor, estar en obediencia a su palabra. Y entonces ellos no lo sabían en ese tiempo, nosotros lo sabemos, el fluir del Espíritu Santo y la llenura está en nosotros. Y ese fluir y esa llenura es lo que nos dirige y lo que nos hace ser victoriosos pese a las circunstancias, y repito nuevamente, no importa lo que esté sucediendo, el diagnóstico médico que hayan entregado, la situación con tu hijo, tu hija, tu esposo, tus padres, lo que me puedas decir. Cuando el Señor mora dentro de nosotros y el Espíritu es el que nos va guiando, sí, nuestra carne se duele, nuestras emociones se confunden a veces, pero el estar parados en la palabra trae esa paz, ese descanso del que hablábamos al inicio de este capítulo que le prometía el Señor a Israel, ¿no? Tenemos otro hebraísmo que nos menciona esta porción que es ni a diestra ni a siniestra. Y este hebraísmo que señala obediencia sin desviación también es usada en Deuteronomio 5:32. Por eso les decía al principio que esto es este libro de Josué es el cumplimiento de todas las profecías anteriores dadas, no de todas, de la mayoría. Pero Deuteronomio 5:32 dice, no os apartaréis ni a diestra ni a siniestra para que te venga bien en esta vida. La geografía del momento nos revela que Israel vivía en un territorio aún en consolidación, donde cada frontera exigía obediencia para mantener el reposo otorgado por Dios. No había otra salida. Tenía obediencia a Israel, iba a tener ese reposo prometido. No obedecía a Israel, no iba a tener ese reposo. No obedezco yo, no tengo ese reposo. Soy obediente a la palabra. El reposo en mi espíritu, en mi alma y mi cuerpo es cuando llegan. Porque familia, la fuerza verdadera nace de la obediencia precisa. Quien guarda y hace la palabra
se vuelve inquebrantable, definitivamente, porque su estabilidad no depende de las circunstancias, lo que platicábamos ayer, no depende de lo que mis ojos están viendo, mis ojos físicos, depende de lo que mis ojos espirituales están viendo, y es totalmente diferente. Es totalmente diferente como podemos ver con los ojos espirituales que con los ojos físicos. Mezclarse, habla también esta porción, entrelazarse hasta perder identidad. No te mezcles con los dioses ajenos. No hagas convenio con gente que no está bajo mi cobertura, que no está bajo mi Torah, que no está bajo mi pacto. ¿Por qué les decía no se mezclen? Porque al mezclarse implicaba adoptar prácticas, alianzas y cultos ajenos. En el mundo cananeo, mencionar el nombre de un dios era reconocer su autoridad. El decir, como decir en este momento, yo digo, Yahweh es mi fortaleza, o el Eterno es mi fortaleza, o el que es y el que fue y el que será es mi fortaleza, es reconocer autoridad. De la misma forma era la religión cananea. Cuando una persona en una frase mencionaba el nombre del Dios, con eso ya estaba reconociendo la autoridad. Y por eso Josué les dice, no hagas mención, porque era recordar, traer a la boca, pronunciar con intención esa deidad que no estaba alineada a nuestro Señor. Y también les habla de jurar. No se comprometan bajo obligación sagrada, eso es lo que es jurar. No entren en pacto verbal, porque al final del día comprometerse bajo obligación sagrada o entrar en pacto verbal nos va a llevar directito a ídolos que nos van a llevar a cambiar el pacto. Es cambiar de pacto. El jurar de esa manera es como que nos cambiáramos de pacto, ¿no? Ahora hago pacto con el otro, con el enemigo y no con el Dios verdadero. Y eso era lo que Josué les estaba pidiendo. También les advierte que ni siquiera los sirvan, y eso desde el hebreo viene. El significado es ni siquiera les rindan servicio, ni siquiera se sometan, ni siquiera practiquen el culto. No os inclinéis a ellos, no te postres, no te rindas, no los reconozcas como autoridad divina. Y todo esto describe el ciclo completo de la idolatría. Si le ponemos atención, eso era lo que les estaba diciendo Josué. No caigas en idolatría, porque el ciclo completo de la idolatría es servicio. Primero empiezo a servir, después ya les hago rituales y luego me postro entre ellos. Y todo esto aplica en nuestra vida espiritual definitivamente. Es como si fuera este libro de Josué es como si fuera el espejo, el reflejo de nuestra vida espiritual, lo que es correcto y lo que es incorrecto en nuestra vida delante del Señor. No mezclarnos, ni espiritualmente, ni emocionalmente, ni físicamente, con alguien que no tiene el ADN del Señor. Un día les decía yo, ¿cómo puedo llamar amigo? Y perdón, y como se los dije ayer, a veces yo sé que soy hermana incómoda, pero tampoco no me puedo callar lo que el Señor dice, pero yo te decía y un día te comentaba, ¿podemos ser verdaderamente amigos de personas que andan en el mundo? ¿Qué hay que une a la luz y a las tinieblas? Nada. No podemos sostener una amistad. Yo no te estoy hablando de que no podemos querer, que no podemos amar, que no podemos tener la misericordia también que el Señor nos inunda. No, no es eso, pero no puedes llegar a una intimidad. Y aquí te estoy tocando el tema de amistad, que va más allá. Yugo desigual, relaciones sexuales. Que si me dices es que tengo relaciones sexuales con el hermanito. Pues perdón, pero no están caminando en pacto ninguno de los dos. Y se recrudece la situación cuando tengo relaciones sexuales con uno del mundo, ¿no? También, o sea, peor.
De todas maneras no están andando en pacto, no, no están andando en obediencia, pero es una forma de mezclarnos. Busca, busca realmente una persona muy amada que me ha dado mucho ejemplo y que me ha ayudado muchísimo espiritualmente, en mi crecimiento espiritual, me decía, no te va a entender esa persona que no está caminando en la misma sintonía que tú. Tú estás caminando, familia, en Cristo. Estás tratando de quitarte todo lo que durante años se cargó en tu corazón, en tus emociones, en tu cuerpo. Estás tratando de ser santo porque el Señor es santo. Estás tratando de obedecerle. Y el mezclar en intimidad me refiero, porque vamos, no estoy siendo elitista, no quiero que confundas lo que estoy diciendo y que te digan no le hables ya ni tu vecino porque no es cristiano. No estoy hablando de eso, estoy hablando de una intimidad en profundizar, como se lo está diciendo Josué a las tribus. Ya tienes ahí al cananeo, al filisteo, al heveo, pero no te mezcles con ellos, porque entonces te puede arrastrar. Y la intención es que tú y yo arrastremos a la gente a Cristo, y no es que porque nosotros lo hagamos, sino que con nuestro testimonio el Espíritu Santo pueda traer a la gente a Cristo. Y repito, no estoy haciendo exclusión de personas, no estoy diciendo que no puedas amar a esa amiga de tu infancia que tantas cosas viviste y que tanto y que la amas en tu corazón, pero desafortunadamente si lo observas, no puede haber una verdadera intimidad de amistad porque ella está en el mundo y tú estás en Cristo. Y entonces es una lucha de quién va a arrastrar a quién. Sigamos amando, porque el Señor lo que nos pide es amar a nuestro prójimo, sea quien sea y como sea. Eso no, no lo estoy poniendo en tela de juicio, estoy hablando de nuestra vida espiritual y de cómo escogemos y decidimos cómo nos relacionamos con gente del mundo, incluso dentro de la misma iglesia del Señor. ¿Con quién te está, dime realmente, con quién te estás relacionando? Con personas que nos hablaba el capítulo anterior que trajeron rumores y pusieron problemas para que Israel se peleara entre amigos. Yo lo hice muchas veces y que trajo destrucción a mi vida, hasta que entendí lo que el Señor refería a no mezclarse, no hacerlo, no hacer mención, no jurar, no servir, no rendirme, no reconocer otra autoridad que no sea la del Señor. Por eso te decía yo al principio que este libro de Josué es el reflejo de nuestra vida espiritual, es el espejo, definitivamente. Éxodo 23:13 también menciona lo que Josué les está diciendo, no menciones el nombre de dioses ajenos, porque mencionar ya es participación. La idolatría comienza con la mención de un nombre, no con la adoración. La boca abre la puerta al corazón. Seguiréis, les dice Josué, adhiéranse como una unión inseparable. Y también se los dijeron al pueblo de Israel desde Deuteronomio 10:20. A él te unirás, donde la adhesión es pacto relacional. Seguir a Dios implica caminar detrás de su dirección, como Israel siguió la nube en el desierto. Y antes te decía yo, ¿con quién te estás juntando? Esas personas no nada más se sientan contigo para el rumor, la mentira, la, o se sientan contigo o comparten tu tiempo de vida para edificarte espiritualmente, o tú las edificas espiritualmente a ellas. Es importante. Ahí entra este tema de mezclarse, es entrelazarse para perder o ganar identidad. Depende con quién nos entrelacemos, con quién nos mezclemos, vamos a hacer sólida nuestra identidad. Así como Israel, como Josué le estaba advirtiendo al pueblo,
es una advertencia para nosotros y regreso a lo mismo, no es hacer a un lado a gente, no es dejar de querer gente que queríamos antes de Cristo porque nos ayudó, porque no, porque crecimos junto a ella. No, no, me la saco del corazón y ya no, porque ay, es gentil, no cree en el Señor o es abominación porque peca, no, pero también cuida tu corazón. Porque ya no estás caminando en la misma sintonía, en la misma intención, no estás caminando en el mismo fin. Y entonces ahí es donde tu fe va a ser probada en un momento dado y tu identidad va a ser probada. ¿Qué tan fuerte eres para mantenerte firme en el Señor, pese a tener esas relaciones con las que te mezclas? ¿Y a dónde te llevan? Y si en algún momento te llevan a cometer alguna práctica que el Señor puede ser ofendido. Dice, como habéis hecho hasta hoy, les dice Josué al pueblo, les está reconociendo esa fidelidad previa, pero les está exigiendo que continúen haciéndolo, que continúen siendo fieles, porque seguir a Dios es caminar detrás de su dirección, como igualito que como leemos que Israel siguió a la nube en el desierto, eso se relaciona mucho con fidelidad, es seguir la dirección de Dios y no irnos ni a la derecha ni a la izquierda. Arrojado, expulsar con autoridad. Éxodo 34:11 dice, yo arrojaré delante de ti a los amorreos, remarcando que la expulsión es obra divina. Si yo no me mezclo, si yo no hago mención, si yo no juro, si yo no me inclino a los dioses, a las personas, ni las sirvo tampoco, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El Señor es el que va a expulsar todo lo malo en mi vida, porque no se queda con nada. Y Él con esa fidelidad que le estoy mostrando, Él se va a hacer cargo de eso y va a expulsar, Él, no yo, de mi vida todo lo que afecta. Grandes y fuertes naciones, les dice Josué, incluyen ciudades, estado, cananeas con murallas monumentales, como fuimos aprendiendo a lo largo de Josué, pueblos de enorme peso y de poder militar. Con eso fue con lo que se enfrentó el pueblo de Israel. Y recordemos que él venía del desierto. Cruzaron el Jordán después de cuántos años dando vueltas en el desierto. No era que llegaron con los grandes carruajes militares como vemos de los egipcios, por ejemplo, o que los cananeos tenían en ese tiempo. ¿Y qué les dice el Señor? A pesar de todos esos pueblos que eran más grandes que tú, con peso, con poder militar, con otros dioses, les dice Josué, nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. ¿Por qué? Porque la fidelidad del Señor la aprecia y la considera. Por eso antes dijo, arrojarlos. ¿Por qué? Porque el Señor es el que va a hacer la expulsión, la obra. Y cuando haga esa obra es porque vendremos a decir, como Josué está diciendo, nadie ha podido resistir delante de nuestro rostro. Y no por guerra, no por pleito, no por enojo, no por soberbia, sino que delante de nuestro rostro, porque estamos llenos del Señor, nadie va a poder resistirlo. Esta frase de nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro está exaltando la presencia divina que respaldó al pueblo de Israel, como nos respalda a nosotros, como lo confirma Deuteronomio 7:24. Nadie te hará frente. Culturalmente, la guerra en el antiguo Oriente, en el cercano Oriente, se entendía como un conflicto entre deidades. No era que el pueblo de los cananeos se peleaba con el pueblo de los filisteos y el cananeo o el filisteo ganaba. Cuando alguien ganaba, ganaba el dios filisteo o ganaba el dios de los amorreos. Quien ganara esa victoria se le entregaba a las deidades y reconocían que esa victoria venía por su deidad. Por eso la victoria de Israel demostraba la supremacía de nuestro Señor. Nadie ha podido resistir delante de ti. Si estamos con el Señor, quién contra nosotros? Habla de pelea también, de combatir en favor de otro. Y nos refuerza la idea en este capítulo que la guerra le pertenece a Dios. Habla de guardar, de llamar.
el Shema escuchar y el Shamar guardar, custodiar con vigilancia, aplicado a vuestras almas, donde el alma se refiere en hebreo al nefesh, a la vida integral, a la totalidad del ser. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ames al Señor vuestro Dios. Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, donde el amor definitivamente familia es obediencia activa. Apartarse es desviarse del camino, abandonar la dirección divina y unirse, adherirse profundamente. Es el mismo verso usado para seguir a Dios, ahora aplicado en estas alianzas prohibidas, los matrimonios mixtos, en el antiguo estoy hablando, amistades de diferentes creencias. No le voy a llamar amistades, le voy a mandar a llamar intimidades, para que no te confundas, porque a lo mejor me vas a decir, amistades, o sea, no puedo tener relación con alguien que no sea que sea del mundo. Claro, porque tu testimonio lo va a traer a Cristo y porque después tú le vas a ayudar a esa persona, la vas a discipular y va a crecer y va a caminar en los caminos del Señor. Pero si la intención ya no es compartir a Cristo y predicar el Evangelio, entonces nada más tengamos cuidado porque nos podemos, en un momento de confusión o de emociones efervescentes, podemos nosotros caer por esas relaciones que no son correctas. Y de ahí les habla Josué de lazos, de azotes, de tropiezo, de espinas, todo lo que va a ocurrir si no haces, si no eres obediente a la palabra del Señor. Y se cumpliría también la promesa de Deuteronomio 28:6:3, seréis arrancados de la tierra, donde realmente la pérdida de territorio es consecuencia de infidelidad absoluta. Y yo doy gracias a Dios por este tiempo que nos ha dejado llegar hasta aquí, hasta el capítulo 13 del versículo 23 en esta noche de Josué. Y es nuestra oración en Casa Shalom Los Ángeles para ti que nos ves por video, por YouTube, que todavía no te integras a la familia por Zoom en vivo, que sea de bendición. Que esto, que este estudio, que este devocional, que este verso a verso sea de edificación y de bendición para tu vida, que es lo único que realmente buscamos. No buscamos ni estar en esta plataforma. Realmente el Señor fue el que lo dirigió y el que lo puso y el que nos sigue sosteniendo con ello. Y gloria a Él y esperamos que pronto, pronto, en el próximo, en la próxima terminación del capítulo y medio de Josué que nos falta. Esperamos que estés presente, que lo puedas escuchar o estés en vivo aquí en Zoom. Bendiciones para tu vida. Buenas noches.